La sangre de Abel aún clama desde el suelo, y la maldición de Caín se extiende como una sombra que cubre a la humanidad. En medio de este desorden, surge un nuevo destino en el desierto del sufrimiento. Set, la última esperanza de un mundo en decadencia. Mientras la descendencia de Caín se hunde en la violencia, un joven busca la verdad y se topa con una pesadilla en la ciudad de los condenados. Set se enfrenta a un dilema: luchar o morir, pero se niega a derramar la sangre de los inocentes. El juicio de Dios está cerca, la tormenta se avecina, y con ella el destino de toda la humanidad será sellado. ¿Estás listo para ser testigo del principio del fin? El juicio de Dios ha comenzado. Acompáñanos mientras navegamos por la historia de Set, el hijo de Adán y Eva, hermano de Caín y Abel. El firmamento se teñía de rojo mientras el sol se ocultaba en el horizonte. Adán, de rodillas en la tierra árida, tenía las manos cubiertas de barro y lágrimas corriendo por su rostro, marcado por el paso del tiempo. La carga de la culpa lo aplastaba como una roca imposible de soportar. Desde el momento en que desobedeció a Dios, todo lo que tocaba se convertía en sufrimiento. Su cuerpo sentía el agotamiento de años de trabajo forzado, y su mente llevaba consigo los horrores del paraíso perdido. Sin embargo, nada en su vida dolía más que perder un hijo a manos de otro. Abel había muerto, su niño bondadoso, el que ofrecía sacrificios al Señor, el que poseía unos ojos que brillaban con pureza, estaba muerto. La sangre inocente de Abel parecía clamar desde el suelo, exigiendo justicia. Caín, su primogénito y el portador de la promesa de un futuro próspero, se había convertido en un asesino maldito. La maldición de Dios lo había desterrado y lo había condenado a una vida de soledad. Adán y Eva se encontraron aislados en un mundo gélido, castigados por la tristeza. Eva, tendida en el suelo pedregoso, temblaba, su cuerpo cubierto de polvo y sudor. Su vientre crecía, pero la alegría en su gestación era inexistente. Ya había experimentado la maternidad antes, conocía el significado de dar vida y sabía lo que era perder el amor maternal que en un tiempo la había llenado. Ahora, un miedo que la devoraba desde adentro la invadía. No deseaba otro hijo. No quería verlo crecer solo para ser víctima de la maldad de este mundo cruel. Temía pasar noches desvelada, angustiada ante la posibilidad de que su niño siguiera el mismo camino que Caín, o compartiera el mismo destino que Abel. ¿Por qué nos ha castigado tanto Dios?, susurró en una voz quebrada. Adán se acercó, lentamente, tocando la cabeza despeinada de su esposa y sintiendo la fragilidad de su cuerpo, que había llorado hasta no quedar más lágrimas. Eva, Dios no nos ha abandonado, afirmó, su voz temblando como si intentara convencerse a sí mismo. Eva rió amargamente, un sonido triste que reverberó en el silencioso valle. Si no nos ha abandonado, ¿por qué nos ha quitado todo? El silencio fue la única respuesta, y Adán sabía que nada podía aliviar el dolor de Eva. Nada podía traer de vuelta a Abel. Los meses pasaron, y el peso del luto continuó, aunque fue silenciado por la necesidad de sobrevivir. Adán trabajaba la tierra, luchando contra la aridez. Eva se movía de manera mecánica, preparando alimentos y cuidando del abrigo con una mirada distante. Hasta que una noche sin estrellas, mientras los gritos de Eva resonaban en la caverna donde se refugiaban, la tierra presenció nuevamente el milagro de la vida. El llanto de un bebé llenó la noche. Eva, jadeante y empapada en sudor, sostuvo al niño contra su pecho. Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo distinto a la tristeza. Adán observó al recién nacido con los ojos llenos de lágrimas. Era pequeño y frágil, pero había algo en su rostro que no podían explicar. Eva abrazó al pequeño con más fuerza y murmuró, casi para sí misma, «Su nombre será Set, porque Dios me ha dado otro descendiente en lugar de Abel, a quien Caín mató». Mientras Adán y Eva miraban al pequeño Set dormir,
La oscuridad más allá de las colinas crecía inexorablemente. Caín y sus descendientes se dispersaban por la tierra, erigiendo ciudades y moldeando un mundo que se alejaba cada vez más de Dios. Sin que sus padres lo supieran, Set portaba un destino que cambiaría todo. No era solo un nuevo hijo. Él representaba la promesa viva de algo mucho más grande. Sin embargo, el mundo que lo rodeaba se corrompía, y la sombra de la descendencia de Caín se extendía más y más. ¿Qué significaba esto para el futuro de la humanidad? Con el tiempo, aunque el dolor nunca se desvaneció, Adán y Eva aprendieron a vivir con la ausencia de Abel, aunque nunca pudieron aceptarlo. Era como una herida abierta que nunca cicatrizaba, un sufrimiento latente que los acompañaba en cada amanecer y en cada atardecer. La vida continuaba, pero el peso del pasado los aplastaba cada día. Set crecía, y en él surgía una inquietud que sus propios padres no comprendían del todo. Desde muy pequeño, formulaba preguntas que Adán y Eva no tenían fuerzas para responder sobre Abel, sobre Caín, sobre por qué su hermano mayor no estaba allí. Eva lo miraba en silencio, mientras las lágrimas se acumulaban en sus ojos. ¿Cómo podría decirle a su hijo inocente que la sangre de su propia familia estaba manchada por el pecado más terrible? ¿Cómo explicarle que un hermano había asesinado al otro? Con el correr de los años, Set se convirtió en un joven fuerte, pero en sus ojos había una mirada diferente. Era serena, pero profundamente observadora. A diferencia de los otros hijos de Adán y Eva, que jugaban entre los árboles y se contentaban con aprender sobre el trabajo agrícola, Set parecía buscar algo más. Adán frecuentemente lo hallaba mirando al cielo, como si aguardara una respuesta que nunca llegaba. ¿Por qué se fue Caín?, se preguntó una noche, mientras las llamas de la fogata proyectaban sombras danzantes en la caverna donde vivían. Adán se congeló ante el nombre prohibido, el nombre maldito. Algunas preguntas no deben hacerse, respondió con una voz más dura de lo que pretendía. Sin embargo, Set no apartó la vista. Sentía que había algo mayor en esa historia, algo que nadie quería revelarle. Eva, temblando, sostuvo el rostro de su hijo entre sus manos. Caín ya no está con nosotros, hijo mío. Eligió un camino diferente y está perdido. Pero la respuesta no fue suficiente. El silencio de sus padres solo aumentó la angustia de Set. Una noche, mientras el resto de la familia dormía, decidió seguir su instinto. Tomó un poco de comida y un trozo de madera afilada como protección y se dirigió lejos del campamento. Quería respuestas. Quería comprender por qué su familia parecía cargar con un duelo eterno, pero no sabía lo que le aguardaba más allá de las colinas. Aún no había salido el sol cuando Set avistó, a lo lejos, algo que jamás había visto. Antes, una ciudad. Las estructuras de piedra se alzaban como heridas abiertas en la tierra, resonando en el aire los ecos de tambores distantes, acompañados por gritos y voces. No era un lugar de paz. Set se acercó, ocultándose tras un árbol, y sus ojos se agrandaron al observar a los hombres de la ciudad. Sus cuerpos estaban adornados con metales y pieles de animales. Empuñaban armas pesadas y una oscuridad dominaba sus miradas. Había furia en cada rostro, un deseo insaciable. Set comprendió que aquellas personas no eran como su familia, no vivían del sudor de la tierra, no buscaban a Dios. La línea de Caín había construido algo nuevo, pero ese nuevo mundo estaba impregnado de corrupción. Mujeres eran arrastradas por las calles como objetos. Hombres ebrios se atacaban por motivos triviales, y los niños crecían aprendiendo a dominar en lugar de servir. Su corazón se aceleró. ¿Qué era esto? ¿Cómo habían cambiado sus propios parientes tanto? De repente, resonó un nombre en la plaza central de la ciudad. Alabemos a Lamec, el poderoso, aquel que doblega a los débiles y siembra su semilla en la tierra. Set conocía ese nombre. Las palabras de Lamec, descendiente directo de Caín, retumbaban en su mente. Maté a un hombre por herirme,
y aún joven por pisarme. Si 7 veces fue vengado Caín, entonces Lamec será vengado 70 veces. La sangre de Set se heló. Lamec no solo había seguido los pasos de su ancestro, había superado a Caín en crueldad. Era un hombre que se enorgullecía de la violencia, que glorificaba el pecado y gobernaba con el miedo. La realidad que lo rodeaba llenó a Set de un profundo desasosiego. Si esa tendencia continuaba, no habría espacio para la justicia en la tierra. La descendencia de Caín se multiplicaba, esparciendo oscuridad a su paso. Set comprendió que debía regresar a casa. Tenía que advertir a sus padres sobre la creciente amenaza que acechaba a la humanidad. Pero antes de que pudiera moverse, sintió una mano áspera aferrándose a su hombro. Set se dio la vuelta de repente y se encontró cara a cara con un hombre de ojos fríos y sonrisa cruel. «Oh, ¿qué tenemos aquí?», dijo el desconocido, observando a Set con una mirada de desprecio. «Has sido descubierto en la ciudad de los descendientes de Caín. Tu destino ahora está en manos de hombres que viven por la violencia y el pecado». Set sintió que su corazón se aceleraba. Tenía que encontrar la manera de escapar, de regresar a su hogar antes de que fuera demasiado tarde. Pero la situación se tornaba cada vez más peligrosa. «Soy solo un viajero», logró decir, intentando que su voz sonara segura a pesar del pánico que lo invadía. «No busco problemas». El hombre soltó una risa baja, cargada de sarcasmo. «Problemas ya has encontrado, amigo». Antes de que Set pudiera reaccionar, recibió un golpe en el estómago que lo hizo caer de rodillas. El mundo a su alrededor se tornó borroso y confuso mientras lo arrastraban por el suelo. La multitud se arremolinó, observando la escena con ojos ávidos y crueles. Lo llevaron al centro de la plaza, donde una enorme fogata crepitaba y su intensidad iluminaba a los hombres armados que rodeaban el área. En lo alto de una plataforma de piedra, una figura se erguía con poder y arrogancia. Lamec, el líder de la ciudad, con un movimiento lento, descendió los escalones de su trono, como si lo que estaba a punto de hacer no fuera más que un juego mundano. «La violencia y el caos son comunes aquí», proclamó, su voz resonando con autoridad. «¿Acaso te creíste que podrías simplemente pasar y observar? Eres un intruso, y lo que sucede con los intrusos es bien conocido». Set, sintiendo la mirada del líder sobre él, comprendió que estaba a punto de enfrentar algo mucho más grande que él mismo. Con cada palabra que Lamec pronunciaba, el temor se apoderaba más de Set. Sabía que debía usar toda su astucia y fuerza para sobrevivir. En su mente, las imágenes de su familia aparecieron constantemente. El rostro de su madre y el vientre de su madre que aún era un símbolo de vida y esperanza. Debía regresar a ellos. Debía advertirles de lo que había descubierto. Mientras, Lamec señalaba con desdén a Set. La multitud empezó a murmurar, cada vez más ansiosos por ver cómo se desenlazaba la situación. Set se dio cuenta de que su vida pendía de un hilo. En ese momento, recordó sus enseñanzas sobre la perseverancia y la búsqueda de la verdad. «No soy un enemigo. Vengo en paz», gritó, su voz resonando entre la multitud. «Ustedes están atrapados en un ciclo de odio y venganza. Hay un futuro diferente, un camino hacia la redención». Las palabras parecieron hacer una pausa en el aire, y por un instante, la tensión se disipó, pero las miradas oscuras de la multitud se volvieron hacia él, incrédulas y amenazantes. Lamec, sin embargo, sonrió de manera cruel, disfrutando del desafío que representaba Set, un niño inexperto, hablando de paz en un lugar como este. ¿Acaso crees que hay lugar para la redención donde la sangre ya ha sido derramada? Prepárate para ver cómo se maneja la justicia aquí. La situación se tornó crítica. Set sabía que su única oportunidad de escapar y salvar su vida era superar sus miedos y ser astuto en su respuesta. La mirada de Lamec lo mantenía fijo, pero en su interior creció una determinación feroz.
No solo lucharía por su supervivencia, sino que también lo haría por la esperanza de un futuro donde la violencia y la maldad no dominara. Si tienes el poder de gobernar por el miedo, también puedes elegir gobernar con justicia. El cambio comienza desde dentro, proclamó con fervor. Sintiendo esa declaración, resonó en la plaza, y aunque muchos se mostraban escépticos, un murmullo comenzó a hacerse evidente. Algunos en la multitud parecían reflexionar sobre sus palabras, inconscientemente cuestionando la forma en que vivían. Sin embargo, la mirada de Lamec no vaciló, y su sonrisa se volvió más amenazadora. Cambio, justicia. En este lugar, solo hay lugar para uno, el fuerte sobre el débil. Tú, niño, no tienes idea del mundo en el que te has metido, respondió Lamec, su voz cargada de desdén. No tienes poder, no tienes aliados, sin embargo me intrigas. Tal vez deba disfrutar de tu sufrimiento un poco más antes de decidir tu destino. Seth sintió que el sudor le corría por la frente, pero se aferró a su fe. En su mente, recordó a su madre y al amor que había perdido en el sufrimiento. Recordó los ojos brillantes de Abel, llenos de inocencia y bondad. Usted puede decidir tomar la vida de alguien más, pero eso solo perpetuará el ciclo de dolor y venganza, insistió Seth, levantando la voz aún más alto. Al final, solo se quedará con un vacío aún mayor. Los hombres a su alrededor comenzaron a murmurar entre ellos y por un breve momento, Seth vio una chispa de duda en los corazones de algunos. ¿Por qué deberíamos creer en la bondad cuando el mundo nos ha tratado con tanta crueldad?, preguntó uno, su voz temblando, mientras los demás lo miraban con expectativas. Lamec, ofuscado por una furia renovada, se acercó a Seth, su rostro reflejando ira y desafío. ¿Acaso crees que puedes cambiar el corazón de los hombres? Este mundo ha sido esculpido por el dolor y está destinado a permanecer así, replicó, apretando los puños. Seth, sintiendo que su momento llegaba, decidió arriesgarlo todo. Si se puede cambiar el corazón de un solo hombre, se puede cambiar el mundo entero, exclamó, más allá del miedo. El poder de la esperanza, la redención y la compasión puede borrar los horrores del pasado. No debemos ser prisioneros de nuestra historia, sino arquitectos de nuestro futuro. Las palabras de Seth resonaron y flotaron en el aire. La multitud se movió inquieta, y unos pocos comenzaron a dar pasos atrás, dudando de la autoridad de Lamec. Era evidente que se había encendido una chispa de incertidumbre en el ambiente. ¿Qué harías tú, niño, para traer esa justicia? ¿Qué prometes?, retó Lamec, ahora más como un gladiador en la arena de batalla que como un líder. La tensión en el aire se volvió palpable mientras todos contenían la respiración, esperando una respuesta. Seth recibió la mirada desafiante de Lamec, sintiendo el peso de la vida de muchos en sus hombros. Primero, deberías escuchar a tu gente. Podrías construir una comunidad donde la justicia prevalezca sobre el miedo y la violencia. Podrían trabajar juntos para sanar heridas en lugar de infligir más, respondió Seth, su voz firme y decidida. Lamec, sintiéndose amenazado, giró al grupo de hombres a su alrededor. ¿Están dispuestos a cambiar? ¿A seguir las palabras de este extraño?, preguntó, sus ojos escaneando sus rostros. Un momento de silencio se apoderó de la multitud, y aunque muchos parecían seguir la visión de Lamec, un par de ojos se llenaron de reflexión. Quizás deberíamos escuchar, murmuró una voz entre la multitud. Las palabras de Seth habían penetrado en la muralla de indiferencia. Seth supo que acababa de abrir una grieta, y el camino hacia un nuevo destino brillaba frente a él con posibilidades. Aunque era consciente de que enfrentaría una feroz resistencia, mantenía la esperanza de que la luz podía vencer la oscuridad. La lucha apenas comenzaba, y Seth estaba decidido a mantenerse firme en su búsqueda de la verdad, de la justicia y de la redención en un mundo que parecía haberlo olvidado.
Con un profundo respiro, Set dio un paso adelante, preparado para desafiar a Lamec y buscar un cambio que podría salvar no solo su vida, sino también la de aquellos que lo rodeaban, abriendo el camino hacia un mañana diferente. Su cuerpo era imponente, con brazos adornados por joyas y metales. Su postura emanaba la grandeza de un rey despojado de su corona, aunque poseía un imperio forjado en el terror. «¿Quién es este?», preguntó un hombre con desdén, su voz cargada de desprecio. El hombre que había capturado a 7 lo agarró del cabello, levantando su cabeza con fuerza. «Un espía, mi señor», respondió, merodeando cerca de la ciudad. Los ojos de Lamec se entrecerraron mientras avanzaba lentamente hacia 7, observándolo con frialdad. «No eres de los nuestros», afirmó. «Tu rostro es extraño, tu mirada demasiado pura». 7 apretó los puños. La voz de Lamec era palpable, como si la mera presencia de alguien que aún conservaba la rectitud fuera un desafío a su existencia. «No soy uno de ustedes», afirmó 7 con firmeza. La multitud comenzó a murmurar. Nadie osaba desafiar a Lamec. Él esbozó una sonrisa cruel y se acercó aún más. «Tienes valor, chico», comentó, «pero la valentía sin poder es inútil». De repente, Lamec levantó la mano y asestó un golpe brutal en el rostro de 7, un impacto tan fuerte que lo hizo caer hacia atrás, sintiendo el sabor metálico de la sangre en su boca, mientras el suelo frío lo recibía como un veredicto de muerte. La multitud estalló en risas y gritos. Para ellos, eso era un espectáculo. 7 hizo un esfuerzo por levantarse, ignorando el dolor que latía en su mandíbula. Sus ojos se encontraron con los de Lamec y, en ese instante, comprendió algo aterrador. Estas personas no solo vivían en la maldad, se alimentaban de ella. Génesis 4:23-24 dice que Lamec se dirigió a sus esposas: «He matado a un hombre por el daño que me hizo y a un joven por herirme. Si 7 veces fue vengado Caín, entonces Lamec será vengado 70 veces 7». Lamec se acercó nuevamente, con un tono más calmado, pero aún amenazante. «No tienes opción, chico. O te unes a nosotros o te conviertes en un ejemplo». La multitud gritó en aprobación, sedienta de violencia. 7 sabía que su vida pendía de un hilo. Si intentaba luchar, sería aplastado. Si buscaba escapar, sería cazado. Necesitaba un plan, necesitaba ganar tiempo. «Quiero entender», dijo, haciéndose el sumiso. «Deseo saber cómo viven». Lamec rió, un sonido curioso. «Perfecto. Mostraremos a nuestro huésped cómo es vivir en verdadera libertad». 7 fue arrastrado al interior de la ciudad, no como un prisionero, al menos no todavía. Querían quebrantar su espíritu primero. Deseaban que viera su mundo depravado y al final se rindiera. Pero 7 sabía una cosa: nunca se convertiría en uno de ellos. Ahora estaba dentro de la ciudad de Caín, forzado a convivir con aquellos que representaban todo lo que él despreciaba. ¿Podría resistir la corrupción y escapar? ¿O sería consumido lentamente por el mal que lo rodeaba? La ciudad de Caín era un verdadero infierno. 7 fue llevado a través de callejones angostos y sucios, rodeado por edificios toscos de piedra y madera. Fuegos brillaban a lo largo de las calles, iluminando los rostros de las personas que habitaban allí. Rostros vacíos, marcados por el tiempo y la maldad. Hombres tambaleándose de borrachos y mujeres siendo arrastradas brutalmente. Gritos de rabia y placer se entrelazaban en el aire, formando un canto demoníaco. El olor a sangre era inconfundible. 7 sabía que no pertenecía a ese lugar. Su corazón latía desbocado. Su mente le gritaba que huyera. Pero huir no era una opción. Al menos no por ahora. Lamec caminaba delante de él como un rey despiadado, y de vez en cuando miraba por encima de su hombro, evaluando a 7 como si fuera un animal a punto de ser domesticado. «¿Qué te parece nuestra ciudad?», preguntó con una sonrisa que no ocultaba su crueldad. 7 no respondió.
Su silencio solo divirtió a Lamec. «Eres realmente diferente a los otros que hemos encontrado», continuó. «Pero no te preocupes, todo cambia con el tiempo». Observó a su alrededor. Hombres y mujeres miraban la escena con ojos atentos, esperando algo emocionante, anhelando ver qué pasaría con el extraño que osaba poner un pie en su ciudad. Deseaban sangre. Lamec se detuvo frente a una gran estructura de piedra, un enorme círculo rodeado de lanzas y llamas, un escenario primitivo para los espectáculos de violencia que allí ocurrieron. En el centro, el suelo estaba oscurecido por algo que Siete sabía exactamente lo que era: sangre seca. «Si deseas entender cómo vivimos, necesitarás jugar nuestro juego», dijo Lamec, señalando la arena. Siete sintió su estómago revuelta. «¿Cuál es el juego?», preguntó, temblando ante la respuesta. Lamec sonrió. «Tú luchas o mueres». Génesis 6:5 dice que el Señor vio que la maldad de los hombres se multiplicaba en la tierra y que toda la imaginación de los pensamientos de su corazón era solo maldad continuamente. La multitud rugió de emoción. Estaban hambrientos de violencia. Siete buscó a su alrededor, buscando una salida, pero era demasiado tarde. Hombres armados bloqueaban todas las salidas, y Lamec extendió los brazos como un maestro de ceremonias, a punto de comenzar el espectáculo. «Traigan al otro prisionero», ordenó. Hubo un murmullo entre los espectadores, seguido por el sonido de cadenas arrastrándose por el suelo. Un hombre fue empujado dentro de la arena. Estaba sucio, herido y hambriento, con la mirada de 1900, un animal acorralado. «Si quieres vivir», dijo Lamec mirando a Siete, «mátalo». El corazón de Siete se detuvo. El otro prisionero levantó la cabeza, jadeante. Sus ojos se encontraron con los de Siete, y en ese instante el joven entendió todo. Ese hombre era como él. No era un guerrero, no era un asesino, solo era otra víctima atrapada en ese lugar. La multitud gritaba, impaciente: «¡Mátalo! ¡Mátalo!». Lamec se acercó al borde de la arena, cruzando los brazos. «Si no luchas, tú morirás y él también. Pero si luchas, al menos uno de ustedes sobrevivirá». Siete miró al prisionero. El hombre estaba débil, su respiración era laboriosa, y no quería pelear, pero sabía que si no lo hacía, sería asesinado. Sin dudar, Lamec arrojó un trozo de hueso afilado a los pies de Siete. La crudeza de la hoja brillaba a la luz del fuego. La multitud gritaba, deseaban ver sangre, querían presenciar la transformación del joven puro en el monstruo que todos allí se habían convertido. Siete apretó los puños, sintió la tentación, la ira por lo que le habían hecho, el miedo a morir en ese infierno. Pero él no era un asesino. Jamás se convertiría en uno de ellos. Así que, en el momento en que la multitud contuvo la respiración, esperando el primer golpe, Siete tomó su decisión. Cayó de rodillas y lanzó el arma lejos, gritando: «No voy a matar a un inocente». Un silencio se apoderó de la arena, y entonces Lamec comenzó a reír. «Así que vas a morir», dijo con desdén. Siete se rechazó a sí mismo como un asesino, pero ahora estaba a merced de Lamec y de un pueblo sediento de sangre. ¿Sería este el final de su viaje, o Dios aún tenía un propósito mayor para él? El silencio impregnó la arena, y los gritos de aliento y las súplicas por sangre cesaron en el momento en que Siete descartó el arma. No mataría, no se convertiría en uno de ellos. Lamec lo miraba con burla, como si viera al mayor tonto que jamás existió. Sus ojos brillaban con desprecio y diversión. «¿Realmente crees que tienes una opción?», preguntó, su voz resonando con gravedad en todo el lugar. Siete no respondió. Se mantuvo arrodillado, fija la mirada en Lamec. El líder de la ciudad comenzó a caminar lentamente, con pasos ecoando sobre la piedra manchada de sangre seca. La multitud murmuraba inquieta. Nunca antes habían visto algo así. Nadie desafiaba a Lamec. Nadie rechazaba el juego de la ciudad.
Lamec sacó un brillante puñal de su cinturón y se arrodilló ante 7, deslizando lentamente el filo sobre su piel como un depredador jugando con su presa. «Si no luchas, morirás», dijo Lamec. 7 respiró hondo. El miedo era palpable, pero sentía algo más fuerte que el miedo mismo. Sentía la presencia de Dios a su lado. Cerró los ojos y, si esta era su hora, que así sea. Lamec rió nuevamente, esta vez con un tono de ira. No le gustaba ser desafiado. No toleraba que alguien en su presencia manifestara paz mientras hablaba de muerte. «Entonces que sea», rugió, levantando la hoja para asestar el golpe fatal. La multitud contuvo la respiración, morbosamente anticipando el desenlace. Pero en el instante en que la hoja comenzó a descender, un trueno desgarró los cielos. El sonido fue tan retumbante que incluso las piedras de la ciudad temblaron. La tierra vibró bajo los pies de todos, y el cielo que antes estaba despejado se tornó sombrío. Nubes negras cubrieron la ciudad, y un viento fuerte sopló, apagando parte de las hogueras que ardían alrededor de la arena. Génesis 6:17 dice: «Por cuanto traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que hay aliento, de vida bajo los cielos. Todo lo que hay en la tierra morirá». La hoja de Lamec se detuvo en el aire. Sus ojos se abrieron como platos por un instante. Entonces, la primera gota de lluvia cayó. 7 abrió los ojos y miró hacia arriba. La lluvia comenzaba a caer. Génesis 5:8 menciona que fueron todos los días de la vida de Set 912 años, y murió. La descendencia de Set sobreviviría. La descendencia de Caín sería borrada. Los truenos se intensificaron y la tormenta se acercaba trayendo consigo el juicio final sobre la corrupción del pueblo. La ciudad cayó en pánico. Los hombres que antes reían y celebraban el pecado, ahora corrían despavoridos como ratas asustadas. Las calles se convirtieron en un caos, y los gritos de desesperación llenaron el aire. Lamec miraba al cielo, paralizado, su daga olvidada, en el suelo. 7 supo en ese momento que su misión no era morir allí. Se levantó lentamente, sin miedo, y caminó entre la multitud desesperada. Nadie intentó detenerlo, nadie se atrevió a tocarlo. Él era diferente, pertenecía a algo mucho más grande. La lluvia aumentó, el suelo comenzó a empaparse, el mundo estaba cambiando. Génesis 6:8 dice que Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo y perfecto en sus generaciones, y caminaba con Dios. 7 volvería a su familia. Su descendencia daría origen a Noé, y a través de Noé, la humanidad tendría una nueva oportunidad. La corrupción sería barrida de la tierra, y el juicio de Dios había comenzado. La historia culmina con la liberación de 7, y la profecía del diluvio que borraría la corrupción de los descendientes de Caín. No solo sobrevive, su linaje se convertiría en el único esperanzador para el futuro de la humanidad. Si te ha gustado esta historia, en tu pantalla aparecerán otros 2 videos de narraciones bíblicas similares. No olvides hacer clic en ellos para verlos y suscribirte al canal, así como dejar tu me gusta. Que Dios esté contigo.